Bueno, buenos días, nosotros somos Camila Fabro y Jennifer Funes, quien les habla, de la Residencia de Bioquímica Clínica de Liga General San Martín de la Plata, residentes de segundo año, y le vamos a presentar el Ateneo, desafíos en el diagnóstico de un síndrome poco frecuente. Para empezar, le vamos a presentar el caso clínico de una paciente femenina de 29 años. En abril del 2024 consulta en otro centro de atención por un edema en miembros inferiores y un cuadro febril. Como antecedentes personales, en febrero de ese mismo año refiere un episodio de una semana de evolución con episodios febriles a repetición, marcada sudoración, exantema generalizado con placas eritematosas, el cual fue diagnosticado como dengue por el brote epidemiológico que estábamos cursando en ese momento en el país. El día de la consulta reconoce astenia y pérdida de peso de 15 kilogramos en los últimos meses, lo que le refiere a una pérdida de peso. Se le realizaron una ecografía y una tomografía comunal de abdomen, en el cual se evidenció hepatosplenomegalia, ascitis y sin adenomegalia. En el laboratorio se le constató una pancitopenia con un hepatograma elevado y una elevación del LDH. Por eso, por estos síntomas que se decide derivar a nuestro centro para la realización de una biopsia de médula ósea, una punción de aplicación de médula ósea y una citometría del flujo con el fin de encontrar la patología subyacente. Ya en nuestro centro se le realizó un laboratorio de ingreso general en el cual en el hemograma podemos evidenciar esa pancitopenia con una hemoglobina de 7,4 gramos decilitro y un hematocrito de 24,8%, 900 leucocitos por microlitros y 46.000 plaquetas. Por el lado de la química, la glucemia estaba dentro de los parámetros normales, la función renal conservada, y se puede evidenciar un aumento en las transaminasas, así como un gran aumento de la FAL y la gamma GT, evidenciando un daño hepático. Nos llamó la atención ese gran valor de casi 8.000 unidades internacionales por litro de LDH, al igual que el aumento de los triglicéridos. Y por otro lado, las proteínas totales y la albúmina eran disminuidas, viendo así afectada también la funcionalidad del hígado. Dentro del laboratorio de la hemostasia, también estaba alterado por una protrombina disminuida de un 55% y el alargamiento de los tiempos de tromboplastina parcial activada y trombina. Que si bien esto lo podemos explicar con la baja funcionalidad del hígado, también se le dosó el fibrinógeno, el cual estaba disminuido. Para descartar, o mejor dicho, para estudiar la pancitopenia, se le realizó el perfil férrico, el ácido fólico y vitamina B12. Viendo los resultados de ácido fólico, vitamina B12 y ferremia dentro de los parámetros normales, podemos descartar que esa pancitopenia sea por un déficit carencial. La transferrina disminuida se puede explicar por esa baja funcionalidad del hígado, y la ferritina está aumentada de casi 7.000 nanogramos mililitro, nos hizo sospechar de algún proceso inflamatorio. Por esto mismo también se le dosaron dos proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, que es aumentada, y la eritrosedimentación, si bien dio en valores normales, se puede explicar, y nosotros la esperábamos aumentada, se puede explicar por esa baja del fibrinógeno y de las proteínas totales. Entonces, con todos estos datos de laboratorio y esa sintomatología tan específica que tenía la paciente, como fiebre, astenia, pérdida de peso o la misma pancitopenia, decidimos realizar diferentes estudios, ampliar la búsqueda, para ver si la paciente estaba cursando con algún proceso infeccioso, alguna enfermedad autoinmune o un proceso oncomotor. Bueno, en primer lugar, para descartar algún proceso infeccioso, se le realizó un screening un screening serológico, en el cual se
muestra que la hepatitis B y la hepatitis C dan no reactivo, por lo que podríamos descartar una infección aguda por estos agentes. También se le realizó serología para virus de Epstein-Barr y citomegalovirus, dando ambas las IgG reactivas y las IgM no reactivas, por lo que la paciente tuvo una infección pasada. Y se le realizó HIV y BRL para sífilis, también dando no reactivo. También se le realizó un test de antígeno de COVID, el cual dio no reactivo, y para descartar una posible etiología bacteriana, se le realizaron cultivos microbiológicos, como el cultivo del líquido cítico, el cual dio negativo. Para descartar una posible enfermedad autoinmune, se le realizó como screening los anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, FAN o ANA, por inmunofluorescencia indirecta, el cual dio positivo con un título de 1 a 640, con dos patrones, una C4 nuclear granular y una C20 citoplasmático granular fino. Sin embargo, sabemos que un resultado positivo para los anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos es inespecífico, ya que podría dar aumentado también en personas sanas o en personas que estén cursando con alguna otra enfermedad no autoinmune. Es por esto que se le realizaron anticuerpos específicos que están asociados frecuentemente a estos patrones observados en el FAN. Estos son, bueno, se realizan mediante la técnica de ELISA. Estos son los anticuerpos ELA, los RO-La, RNP, SM y PO1, los cuales dieron todos negativos en esta paciente, por lo que podríamos llegar a descartar algún tipo de lupus o miositis, por ejemplo, pensando en la sintomatología de la paciente. También se le realizó el factor reumatoideo, el cual dio negativo. Sabemos que el factor reumatoideo se utiliza como también para detectar la artritis reumatoidea, pero un valor negativo no la descartaría en este caso. Se observó C3 y C4 disminuidos, lo que nos indica la activación de del complemento, pero una disminución aislada tampoco es específica. Y por la sintomatología hepática que presentaba la paciente y habiendo descartado los virus hepatotropos más comunes, se le realizó un perfil inmunológico para hepatopatías autoinmunes mediante un inmunoensayo lineal o guía, el cual estudia anticuerpos específicos que están asociados a hepatopatías autoinmunes, como por ejemplo la hepatitis autoinmune o la colectitis viral primaria, dando todos negativos en el caso de nuestra paciente. Por lo que, en conclusión, digamos, habiendo mostrado todos estos anticuerpos negativos, reduce significativamente la probabilidad de que esta paciente esté cursando con una enfermedad autoinmune sistémica. Para descartar un probable proceso oncohematológico, se le realizó citometría de flujo mediante una función aspiración de médula ósea, en donde no se observaron elementos identificables como blastos con esta muestra y con esta metodología, por lo que podríamos descartar leucemias agudas o otro tipo de neoplasias hematológicas que presenten gran contenido blástico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen neoplasias linfoides que son no detectables por esta metodología, como lo son el linfoma de Hodgkin y ciertos linfomas no Hodgkin de células de gran tamaño. Es por esto que si bien la citometría de flujo orienta el diagnóstico, no excluye la posibilidad de que presente una neoplasia hematológica. Es por esto que se le solicita la biopsia de médula ósea, en donde en el estudio morfológico podemos ver una médula ósea con compromiso submasivo por proliferación celular, es decir, una afectación parcial pero significativa del tejido medular, en donde se observaron escasas células de aspecto Stenbergoide, las cuales son morfológicamente similares a las células de red Stenberg típicas de los linfomas de Hodgkin. También se observaron abundantes linfocitos maduros acompañantes, lo que nos indica un patrón reactivo linfocitario. Además de una trama reticular aumentada y ausencia de fibrosis, lo que estaría indicando un proceso inflamatorio o neoplásico. En la técnica de inmunohistoquímica se obtuvieron resultados positivos para CD15 en aisladas células Stenbergoides, lo cual es frecuentemente asociado a un linfoma de Hodgkin. Positivo para CD45 en los linfocitos acompañantes, por lo que estos son maduros. Y negativo para CD30, lo cual es atípico encontrar en un linfoma de Hodgkin. También se obtuvieron marcadores negativos
otros marcadores negativos, por lo que se descartan otras neoplásicas. Por lo que, en conclusión, el cuadro morfológico y el perfil de una marcación es sugestivo, pero no concluyente del linfoma de Hodgkin, ya que, como les mencioné, el CD15 le dio positivo, lo cual es típico para un linfoma de Hodgkin, pero el CD30 dio negativo, lo que genera un tipo de incertidumbre en el diagnóstico. Si bien el linfoma de Hodgkin explicaría varios de los signos y síntomas que presenta nuestra paciente, como fiebre, hepatosplenomegalia y pancitopenia, también, si recuerdan, presentaba hipertrigliceridemia, hiperferritinemia e hipofibrinogénemia, lo que sugiere que la paciente, además del linfoma, está coexistiendo con un síndrome hemofagocítico secundario. El síndrome hemofagocítico, o también llamado linfohistiocytosis hemofagocítica, es un síndrome inflamatorio severo que está provocado por una respuesta inadecuada del sistema inmune, dando lugar a una reacción inflamatoria exagerada con una sobreproducción de citoquinas, también llamada una tormenta de citoquinas, por una activación persistente tanto de macrófagos, linfocitos T, CD8 y células natural killer. Hay que tener en cuenta que este síndrome no es una única enfermedad, sino que va a ser un síndrome clínico que está asociado a gran variedad de causas subyacentes que conducen a un mismo fenotipo inflamatorio. Lo podemos dividir entre síndrome primario y secundario, donde el primario va a tener una fase genética, y también es llamada linfohistiocytosis hemofagocítica familiar, la cual va a estar dada por diferentes mutaciones en proteínas que están implicadas en la función citotóxica de esos linfocitos T. La más frecuente asociada es una mutación en el gen PRF1 que codifica para una proteína llamada perforina. Y el secundario es reactivo, en el cual yo tengo una patología subyacente que me va a generar esta inflamación exagerada, que puede ser por agentes infecciosos como virus, bacterias, parásitos y hongos, reumatológicos, principalmente en el lupus eritematoso sistémico y la artritis idiopática juvenil, y neoplásico en linfoma y leucemias. Cabe destacar que es un síndrome poco frecuente, que sumado a tanto el primario como el secundario, tiene una incidencia anual de 1 cada 800.000 personas. El síndrome secundario lo podemos explicar por factores predisponentes y factores desencadenantes. Los predisponentes, en más de un 50%, son por neoplasias hematológicas, en la cual el linfoma es casi un 50%. Y dentro de los desencadenantes, los más comunes van a ser las infecciones por los virus, infecciones agudas o reactivaciones por los virus, principalmente Epstein-Barr y citomegalovirus. En el caso clínico de nuestra paciente, el factor predisponente lo podemos explicar por ese linfoma que tiene, y el desencadenante, si bien en este periodo de internación no podemos confirmar ninguno, si recordamos en los antecedentes, ella en febrero fue diagnosticada clínicamente por dengue, lo cual puede ser un posible, o lo atribuimos a un posible desencadenante. En cuanto a la fisiología, lo que ocurre normalmente en el sistema inmune va a ser, por un lado, las células presentadoras de antígenos van a activar a los linfocitos T citotóxicos y a las células NK mediante esta sinapsis inmunológica, y estos últimos van a ser los encargados de eliminar las células infectadas o tumorales. Lo que ocurre en la sinapsis va a ser que se produce la liberación de gránulos que van a contener principalmente granzimas, que son enzimas proteolíticas, y perforinas que van a perforar la membrana celular de la célula presentadora de antígeno, permitiendo así que ingresen demás enzimas, activando la vía de las caspasas y generando la apoptosis de esa célula. Este proceso va a estar regulado por una retroalimentación negativa a través de esa interacción entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito, por medio de otros receptores, que va a bajar la señal y limitar así el proceso inflamatorio. Lo que ocurre en el síndrome hemofagocítico es que va a haber una ausencia o una deficiencia en la actividad citotóxica de estos linfocitos T, CD8 o células natural killer, que van a generar que se prolongue esa interacción, y estos mismos, al generar interferón gamma y interleuquina 2, van a seguir activándose y proliferando, aumentando así su receptor soluble de interleuquina 2, por un lado. Y por el otro, también van a activar a los macrófagos por medio de otras interleuquinas
Y estos macrófagos activados generan otra vez ese círculo vicioso, generando más inflamación y activación, y principalmente van a generar una gran cascada de citoquinas como interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 18, también factor de necrosis tumoral alfa, activador del plasminógeno y ferritina. Por lo tanto, lo que ocurre en estos síndromes es que, independientemente del origen del mismo, se va a generar un círculo vicioso inflamatorio dado por una ausencia en la citotoxicidad de los linfocitos y una gran acumulación de citoquinas inflamatorias. Para explicar las manifestaciones clínicas y del laboratorio, tiene síntomas iniciales que son inespecíficos, como la fiebre alta persistente, la cual se explica por un aumento en las interleuquinas 1 e interleuquina 6, la hepatosplenomegalia y las linfadenopatías, que se dan por una infiltración de los linfocitos y los macrófagos activados, la citopenia, tanto la anemia, trombocitopenia y leucopenia, se explican por un lado por la hemofagocitosis y por el otro porque la elevación de este factor de necrosis tumoral alfa actúa en la médula ósea inhibiendo la síntesis de la síntesis hematopoyética. También hay afectaciones de otros órganos internos, o puede haber afectación pulmonar, hepática, renal o del sistema nervioso central, que igual que anteriormente se explica por esa infiltración de linfocitos y macrófagos. Las alteraciones metabólicas, como la hiperferritinemia, se explica porque estos macrófagos activados tienen la capacidad de generar ferritina, estimulados por estas mismas interleuquinas. La hipertrigliceridemia, porque el factor de necrosis tumoral inhibe la lipoproteinilipasa, y la hipogliceminemia, porque estos macrófagos activados van a secretar activador del plasminógeno, teniendo así el consumo de este fibrino. Como complicaciones podemos tener hemorragias, lo más común, que están explicados por una coagulación intravascular diseminada, pancreatitis por la gran concentración de triglicéridos, y en el caso de que el diagnóstico sea tardío y el tratamiento igual o sea precoz, la mayoría de los casos van a generar un fallo multiorgánico. Para mencionar otros laboratorios, también puede cursar con hipoproteinemia, hipoalbuminemia e hiponatremia, que si recordamos la paciente las tenía. También hiperbilirrubinemia, elevación de LDH y elevación del dímero D. En cuanto a este último parámetro, fue dosado en el laboratorio de hematología, el cual dio aumentado. Y si recordamos, como la paciente también tenía trombocitopenia, baja concentración de fibrinógeno y baja concentración de proteína, protrombina, estos 4 parámetros forman parte del diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada, que si recordamos es un estado disfuncional de la microvasculatura y el aparato hemostático, que es generado por un impulso procoagulante intenso que va a generar modificaciones en el endotelio. En el caso del síndrome hemofagocítico, este estímulo procoagulante estaría dado por la gran cantidad de citoquinas, y por el otro lado, el consumo de fibrinógeno, que está dado por esa activación de macrófagos, generaría la sintomatología tanto de hemorragias o trombosis. En el caso de nuestra paciente, en el superior de internación no tuvo esta sintomatología, pero es importante sospecharlo porque es una de las principales complicaciones del síndrome, y además porque siempre, al igual que el síndrome hemofagocítico, siempre es un síntoma que va a advertir la presencia de una patología subyacente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se va a establecer por criterios clínicos y de laboratorio, los cuales nos basamos en los criterios HLH 2004 generados por la Sociedad de Ictiocitos. En este protocolo requiere de al menos 5 de los 8 criterios, los cuales son fiebre, esplenomegalia, citopenias con anemia, plaquetopenia y neutropenia, hipertrigliceridemia con triglicéridos en ayunas mayor a 3 gramos litro, hipofibrinogenia con fibrinógeno menor a 150 miligramos decilitro,
una ferritina mayor a 500 nanogramos mililitro, un CD25 soluble, que es equivalente al receptor de interleukina 2 que nombró mi compañera, mayor o igual a 2.400 unidades por mililitro, un descenso o ausencia de la actividad citotóxica en el CAP, y también se puede observar hemofagocitosis en médula ósea, ictiocefalorraquídeo o ganglios linfáticos. En el caso de nuestra paciente presentaba 6 de estos criterios, ya que por citometría de flujo se le revisó la expresión de perforinas en los linfocitos T CD8, dando un 10%, y en la célula célica dio un 65%, siendo los valores de referencia entre un 80 a un 100%. Por lo que podemos confirmar que la paciente presentaba un descenso en la actividad citotóxica de NK. Por lo que con todos los criterios nombrados y los laboratorios, podemos confirmar que esta paciente presentaba un síndrome hemofagocítico secundario al linfoma. En cuanto al tratamiento, también se basa en el protocolo HLH 2004. El objetivo principal es interrumpir el círculo vicioso inflamatorio que se genera en este síndrome mediante inmunosupresión y terapia citotóxica. La ciclosporina es el inmunosupresor más utilizado, ya sea en pediátricos como en adultos. La dexametasona, que es el glucocorticoide más utilizado. Etoposio, que es un mielosupresor e inhibe la proliferación de células activadas. También, por supuesto, se debe eliminar el desencadenante, ya sea con antivirales, antibióticos o quimioterapia. Se debe realizar el trasplante de médula ósea en los casos de síndrome hemofagocítico primario o en los secundarios que son refractarios al tratamiento estándar. Y en los últimos años se han utilizado fármacos biológicos como anticuerpos monoclonales contra las citoquinas que son liberadas en este síndrome. Por último, para retomar el caso clínico de la paciente, podemos ver que tuvo una evolución desfavorable, ya que persiste su pancitopenia, persiste la alteración en la hemostasia, la alteración hepática con el LDH marcadamente aumentada, lo que está indicando una destrucción celular, un marcado aumento de triglicéridos, y también se le sumó un aumento de bilirrubina, por lo que la paciente estaba cursando a su vez con un daño renal agudo. Todo el laboratorio y la clínica de la paciente culminó en una falla multiorgánica y lamentablemente terminó falleciendo a los 2 meses de haber ingresado en el hospital. Como conclusión, recalcar que el síndrome hemofagocítico es una afección grave que es causada por la activación descontrolada del sistema inmunológico, lo cual lleva a una inflamación sistémica y a la disfunción multiorgánica. El manejo y el pronóstico van a depender de la causa subyacente que lo esté generando, la rapidez en el diagnóstico y la instauración del tratamiento, y es importante recalcar el abordaje interdisciplinario, ya que esto va a depender del manejo exitoso del síndrome. Esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias.